Muy buenas mis panas, les traigo un nuevo fanfic de My Hero Academia, espero que les guste y les aviso que subiré un video diario por una semana para recompensarlos por quedarse en el canal a pesar de la inactividad. La cicatriz de tu pecado. Desde que tenía memoria, Imari Todoroki había aprendido a vivir con el fuego y con el hielo. No solo por su Kirk, sino por el ambiente en el que creció. La mitad de su rostro, marcada desde los 5 años, ardía incluso cuando no sentía dolor. La cicatriz era un recordatorio permanente del pecado de su familia, de la noche en que su madre perdió el control, de la noche en que su inocencia quedó sellada bajo agua hirviendo. Pero más que la quemadura, lo que realmente la marcó fue la forma en que los demás la miraban. En el kinder, los niños la señalaban. En la primaria, la evitaban. En la secundaria, la insultaban sin cuidado. Monstruo. ¡Qué miedo! ¿Cómo puede alguien ver eso y no sentir asco? Imari, con apenas 13, 14 años, aprendió a bajar la mirada, a ocultarse tras su flequillo blanco y rojo, a fingir que no le importaba. Pero cada palabra se incrustaba como un trozo de vidrio en la piel que ya creía dura y cada día se encerraba más. Para cuando llegó a la UA su expectativa era sencilla, más de lo mismo. Porque una cicatriz no desaparece por entrar a la mejor escuela de héroes. Ni la inseguridad. Ni la soledad. El salón 1A siempre era ruidoso. Entre Ida moviendo las manos como hélices, Uraraka hablando con entusiasmo, Kaminari haciendo chistes torpes y Hiro quejándose por el volumen, era imposible que hubiera un solo minuto de silencio. Excepto en el rincón más apartado. Allí, sentada junto a la ventana, con el cabello partido en 2 colores y la cicatriz cubriéndole media mejilla izquierda, Imari Todoroki fingía dormir. La verdad era que estaba despierta. Siempre lo estaba. Dormir en clase habría sido riesgoso, mostraba debilidad e ignorancia y si algo creía que no podía permitirse era que la vieran vulnerable. Lo hacía para que no hablaran con ella. Para que no preguntaran. Para que no miraran. El mundo no podía herirte si tú no existías para él. O eso es lo que quería creer. Aizawa. Muy bien, dijo desde el frente del salón mientras bostezaba. Vamos a comenzar con la práctica de hoy, trabajarán en parejas. Un murmullo general se extendió. Todos comenzaron a girarse hacia sus amigos. Ya estaban decidiendo, emparejándose, levantándose. Imari, sin moverse del asiento, tensó la espalda bajo el uniforme. Otra vez sola, como siempre. Mejor así, ¿no? Aizawa, Midoriya, Uraraka, no. Negó con una ceja levantada mientras veía a los alumnos agruparse. Kaminari, respondió desde la distancia. Aizawa. Dije que ustedes mismos formarán sus equipos, pero no quiero ver los mismos grupos de siempre. Interactúen. Héroes que no saben trabajar con cualquiera no sirven allá afuera. Un ligero cosquilleo recorrió el estómago de Imari. Eso significaba que tal vez alguien podría verse obligado a tenerla como compañera. Que alguien se acercaría, que volvería a sentir esa punzada, esas miradas, esos murmullos que la perseguían desde niña. No quería levantar la cabeza, pero algo en el aire cambió, unos pasos se acercaron. Imari, no, por favor no. Pero no eran hostiles. No eran pesados. No eran burlones. Hola. Dijo una voz suave, algo nerviosa, pero cálida. Ella abrió los ojos levemente, apenas para ver y lo vio. Cabello verde rizado, pecas y una sonrisa tímida pero brillante. Izuku Midoriya. El chico que siempre murmuraba sobre héroes, que se disculpaba incluso cuando no había hecho nada, que se ruborizaba con facilidad. El que nunca había cruzado palabra con ella, pero tampoco la miraba con pena ni rechazo. Imari lo observó como si fuera un espejismo. Izuku, pensé que... tragó saliva. Bueno, pensé que podríamos trabajar juntos, si tú quieres, claro, digo, no tienes que, solo pensé que estaba sola y... Este se estaba poniendo rojo, ridículamente rojo como si estuviera haciendo algo prohibido. No entendía nada. Imari, ¿por qué? Soltó ella con un tono más áspero del que pretendía. ¿Por qué vendrías conmigo? Él parpadeó. Izuku, Imari, no confío en ti. La frase salió seca, brusca, casi defensiva. Todos siempre, apretó los puños sobre su regazo. Siempre son groseros conmigo. Todos terminan siéndolo. La sonrisa de él no cayó, no titubeó, no se alejó. Solo se suavizó. Izuku, yo jamás podría ser así. Dijo con sinceridad pura. Un tono tan natural, tan honesto, tan cálido, que dolía.
Y Mari sintió algo extraño en el pecho, una sensación de estar siendo vista, por primera vez sin juicio, sin repulsión, sin miedo. Solo ella. Y Mari. No la cicatriz. No la hija de Endeavor. No la chica fría del fondo. Ella en su totalidad era vista sin prejuicios. Izuku, entonces, ¿está bien si somos compañeros? Preguntó con esa sonrisa que parecía hecha de un rayo de luz. Y Mari no supo cómo responder, pues no sabía cómo se respondía a algo así. Nunca había tenido esa opción. Y Mari, haz lo que quieras. Su voz no transmitía nada, pero por dentro, su pecho vibraba como un cable tenso. Midoriya asintió con entusiasmo y se sentó a su lado, y por primera vez, nadie la miró con burla sino con sorpresa. Trabajar con Midoriya fue raro. Raro porque él sí hablaba. Raro porque él sí sonreía. Raro porque él sí la miraba a los ojos sin apartar la vista. Y más raro aún, porque ella no sintió la necesidad de huir. Izuku, tu control de temperatura es increíble, decía él mientras tomaba notas. Si combinas un movimiento de frío rápido con uno de fuego controlado, puedes crear un cambio de presión muy útil en combate. Ver al pecoso tan inmerso en sus pensamientos, teorizando cómo podría mejorar sus ataques, la bicolor la había dejado anonadada. Nadie la había tratado como una igual o alguien con potencial solo por su cicatriz. Al ver que la chica lo miraba fijamente, su rostro fue de preocupación, pues pensaba que la había espantado. Izuku, perdón, hablo demasiado. Y Mari, no. Izuku, Y Mari, no me molesta. Ella levantó la vista. Izuku sonreía como si acabara de recibir un regalo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien sonreiría por algo tan mínimo? ¿Por qué él era diferente? Hablaron. Entrenaron. Analizaron. Midoriya alabó su precisión al usar el hielo sin dañarse. Y Mari se sorprendió al sentirse útil. Capaz. Valiosa. Sentirse así dolía un poco. Tal vez porque era nuevo. Cuando entregaron el trabajo, Aizawa simplemente asintió. Izuku, hacemos buen equipo. Eso fue todo. Pero Imari sintió como si le hubiera dicho, estoy orgulloso. Era absurdo. Totalmente absurdo. La clase terminó. Todos se levantaron, formaron grupos y salieron hacia la cafetería entre risas. Imari se quedó en el asiento, indecisa. Pudo irse primero. Pudo esperar a que todos salieran. Pero algo la mantuvo allí. Izuku, Imari, pronunció él con cuidado, como si su nombre fuera precioso. ¿Nos vemos luego? Imari. Ella no sabía qué responder, así que solo asintió. Cuando él salió del salón, algo dentro de ella se estiró, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante años. Imari, ¿qué fue eso? En la cafetería, los amigos de Midoriya lo rodearon como una nube. Uraraka, Deku. Ryo. ¿Qué fue eso de trabajar con Todoroki? Kaminari. Sí, bro, dijo con una ceja levantada. ¿Por qué no viniste con nosotros? Kirishima. No tiene nada de malo, agregó. Pero sí fue inesperado. Izuku se rascó la nuca, nervioso. Izuku. Bueno, es que, suspiró. La vi sola. Muy sola. Y se veía, triste. Hubo silencio. Uraraka. Murmuró bajando un poco la mirada. Kirishima. Eso sí suena a ti, sonrió Kirishima. Kaminari soltó una carcajada. Kaminari. Solo tú verías eso en alguien con esa cara tan fría. Hyou. Kaminari, bufó golpeándole el brazo. No seas idiota. Izuku tomó un sorbo de su bebida y finalmente dijo. Izuku. No podía dejarla sola. No cuando podía ayudar. Todos lo miraron. Luego rieron suavemente. No burlas. Solo cariño. Kirishima. Eres un buen tipo, Midoriya, dijo golpeando su hombro. Un héroe natural. Izuku se sonrojó. Imari, quien había pasado por la cafetería solo para comprar algo rápido y huir antes de que la vieran, escuchó todo desde la distancia. Y por primera vez en años, no sintió que hablaban de ella para humillarla. Sino que hablaban sobre él. Sobre alguien que la había visto, que la había escuchado, que la había respetado. Sus mejillas, tanto la entera como la marcada, se calentaron un poco. No entendía esa sensación. Pero quería volver a sentirla. Las clases terminaron. Los alumnos salían del edificio, algunos riendo, otros corriendo hacia el tren, otros haciendo planes. Y Mari caminaba despacio hacia la salida. No quería cruzarse con nadie. Prefería esperar un poco. Pero fue un error tomar un pasillo alejado. Porque allí estaban ellos. Kendo, Suburaba, y Bakugou. Los tres. Bakugou. Todoroki, espetó con un tono lleno de bilis contenida. Mírate.
caminando como si no fueras una cobarde. Imari se tensó. Imari, ¿qué quieres? Preguntó sin emoción. Kendo. Nada, respondió encogiéndose de hombros. Solo queríamos ver si la cicatriz es real o maquillaje. Suburaba rió. Suburaba. Imposible. ¿No que eras de familia rica? ¿Con dinero arreglan esas cosas, no? Imari retrocedió un paso pero Bakugou avanzó dos. Bakugou, mírame cuando te hablo. La tomó del cuello de la camisa y la levantó apenas unos centímetros. Ella lo miró. No por valentía, sino porque ya sabía que resistirse era inútil. Había vivido este mismo tipo de escena demasiadas veces. Bakugou, no te creas la gran cosa solo porque hiciste equipo con Deku, escupió. La respiración se le cortó. Izuku. Bakugou, seguro que hasta él se cansará de ti. Eso dolió más de lo que debería. Suéltala, dijo una voz desde el final del pasillo. Una voz fuerte. Sería. Decidida. Izuku miró orilla. Bakugou, ¿y tú qué, idiota? Gruñó sin soltarla. Izuku no respondió. No lo necesitó. Corrió. Directo a él. Su puño impactó el rostro de Bakugou con un golpe seco y sorprendentemente potente, lo suficiente para hacerlo soltarla y retroceder tambaleándose. Kendo y Tsuburaba dieron un salto atrás. Imari cayó de rodillas, tosiendo. Izuku se agachó inmediatamente a su lado. Izuku, ¿estás bien? ¿Te hizo daño? Imari, ella no sabía qué decir. Nunca nadie había intervenido así. Nunca nadie había llegado por ella. ¿Por qué? Pero no hubo tiempo. Izuku, corre. Dijo mientras la tomaba de la mano. Ella ni siquiera pudo pensar. Lo dejó guiarla. Lo dejó tirar de su mano. Lo dejó llevarla lejos del pasillo, lejos de Bakugou, lejos de todos. Corrieron por escaleras, pasillos, salidas secundarias. Hasta que por fin estuvieron fuera, detrás de un edificio vacío del campus. Izuku respiraba agitado. Izuku, mañana, jadeó. Mañana Bakugou intentará vengarse. Seguro. Pero yo no te voy a dejar sola. Imari lo miró y entonces, su cuerpo se movió solo. Se acercó por detrás y lo abrazó con fuerza. Con desesperación. Con algo que llevaba años encerrado intentando salir. Izuku se congeló un segundo. Izuku, Todoroki, Imari, estoy cansada. Murmuró ella con la voz rota. Cansada de todo. Él la abrazó también. Con el mismo cuidado con el que sujetaría algo frágil y levantó una mano para acariciar su cabeza, pasando los dedos por su cabello bicolor. Izuku, ya pasó todo, susurró. No voy a dejar que te hagan daño. Lo prometo. Imari sintió algo estallar en su pecho. Algo cálido, feroz, adictivo. Fue en ese instante que lo supo. Él era diferente. Él era suyo. Solo suyo. Y nadie más podía tenerlo. Nadie. Imari no soltó a Izuku. No podía, no quería. Su frente quedó apoyada entre sus omóplatos, respirando contra la tela de su uniforme mientras él seguía acariciándole la cabeza con una ternura que le quemaba más que cualquier llama. Nunca nadie la había tocado así. Nunca nadie la había abrazado sin miedo, sin obligación, sin mirar primero su cicatriz. Izuku lo hacía como si fuera lo más natural del mundo. Como si no hubiera nada malo en ella. Como si su existencia, en lugar de ser un estorbo, fuera algo que valía la pena sostener. El aire alrededor se sentía demasiado cálido, demasiado ligero, demasiado vivo. Imari no recordaba la última vez que su pecho había latido tan rápido sin ser por miedo. Izuku, ¿todavía estás temblando?, susurró Izuku, suave, como si tuviera miedo de romperla. Está bien, puedes quedarte así un rato. Imari, no quiero que me veas así, respondió ella entre dientes, odiando cómo su voz sonaba vulnerable. Izuku, ¿por qué no? Imari, porque es patético. Izuku, no lo es, dijo él sin pensarlo. Todos necesitamos a alguien alguna vez. Imari lo apretó más fuerte. Izuku siempre tenía ese tono. Uno que parecía atravesar la piel, que se colaba entre las grietas que ella llevaba años intentando sellar. Él hablaba como alguien que conocía el dolor. Como alguien que ya había estado roto. Y por eso sus palabras dolían tanto. Porque eran reales. Porque eran peligrosas. Porque podían desarmarla. Izuku, Imari, dijo su nombre con tanto cuidado que ella sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Lo que pasó, no fue tu culpa, ¿sí? Imari, no lo entiendes, escutió ella, medio ahogada entre su propia garganta. Siempre es así. Siempre es igual.
No importa dónde vaya. No importa cuánto entrene. No importa lo fuerte que me vuelva, sigue pasando. Izuku, yo, y Mari, todos creen que pueden pisarme solo porque no digo nada. Su voz subió, temblorosa. Porque no reacciono. Porque no me defiendo. Creen que soy débil. Izuku se giró lentamente y ella, por instinto, soltó el abrazo, pero él la tomó suavemente de los hombros para que lo viera. Sus ojos verdes la encontraron como un golpe directo al corazón. Izuku, tú no eres débil, dijo con firmeza. Eres una de las personas más fuertes que he visto. Ella no entendía. Nadie la había llamado fuerte antes. Ni siquiera su padre. Ni siquiera él, Endeavor, el héroe poderoso que esperaba tanto de ella y a la vez tan poco. Y Mari, ¿por qué dices eso? Preguntó con la voz quebrada. Izuku sonrió apenas, de esa forma cálida que parecía hecha para reconfortar. Izuku, porque sé lo que es estar solo. Sé lo que es ser rechazado. Sé lo que es que la gente decida por ti que no vales nada. Su corazón dio un giro violento. Izuku, sé cómo se siente que te ignoren, continuó él. Y cómo se siente que te juzguen sin siquiera conocerte. Lo sé porque yo también estuve ahí. Ella lo miró, sin poder apartar los ojos. Él no hablaba por lástima. No hablaba por quedar bien. Hablaba porque él lo había vivido. Y porque lo entendía. Izuku, así que no importa lo que digan los demás, tomó sus manos con una suavidad que hizo que Imari casi dejara de respirar. Yo sé que eres fuerte. Yo lo vi hoy. Imari bajó la mirada hacia sus propias manos atrapadas entre las de él. Manos que temblaban. Manos que querían aferrarse más. Manos que por primera vez estaban siendo sostenidas. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Un clic interno. Un chasquido mental. Un hilo que se tensó y se cerró firme alrededor de un solo nombre, Izuku. Él era diferente, él era bueno, él era suyo. Y nadie más lo veía como ella lo veía ahora. Nadie más valoraba su corazón, nadie más entendía esa luz que él tenía. Eso la hizo sonreír. Una sonrisa pequeña. Casi inexistente. Pero que llevaba una sombra detrás. La sombra de un sentimiento demasiado grande para ser sano. Imari, Izuku, susurró. Él levantó la vista. Izuku, ¿sí? Ella dio un paso más cerca. Tan cerca que él tuvo que inclinar un poco la cabeza para seguir viéndola. Imari, gracias, dijo, y aunque su voz sonó suave, su mirada tenía algo nuevo. Algo decidido. Algo que no se rompería. Por venir por mí. Izuku se sonrojó. Izuku, siempre voy a hacerlo, prometió él sin pensarlo. Y ese fue su error. Porque Imari sintió que esas palabras eran una promesa. Una promesa para ella. Solo para ella y no iba a permitir que nadie más lo acechara, que él le diera esa sensación a otra persona. No después de sentir esto. Ambos caminaron juntos hasta la entrada del campus. Izuku hablaba, nervioso, tratando de sonar tranquilo. Izuku, mañana hablaré con Aizawa. No puede dejar que Bakugou, bueno, ya sabes. Y está lo de la clase B también, y Mari. Izuku, lo interrumpió. Izuku, ¿sí? Inari, no quiero que hables con nadie. Él parpadeó, confundido. Izuku, ¿eh? Pero, si no lo reportamos, puede volver a pasar. Y si Bakugou, Imari, no quiero, repitió ella, más firme esta vez. No quiero que nadie se entere. Izuku la miró, genuinamente preocupado. Izuku, pero Imari, fue agresión. Yo no puedo quedarme quieto si están, Imari, no. Sus ojos se endurecieron ligeramente. Quiero que tú seas el único que lo sepa. Izuku se quedó callado. Ella dio un paso hacia él. Después otro. Hasta que estuvo justo frente a él. Sus dedos rozaron el borde de su chamarra. Imari, solo tú, susurró, apenas audible. Quiero que seas tú quien esté conmigo cuando pasen esas cosas. Izuku tragó saliva, nervioso, sin saber qué sentir. Imari, en cambio, lo sabía perfectamente. Lo sabía desde el latido cálido que sintió al abrazarlo. No iba a soltarlo. Imari, si tú estás conmigo, ella bajó ligeramente la cabeza, dejando que su cabello ocultara un poco su expresión. No necesito a nadie más. Izuku pensó que era vulnerabilidad. Pero no lo era. Era posesividad. Era dependencia absoluta. Era el inicio de algo que ya no iba a detenerse. Izuku, Imari, yo, respiró hondo. Siempre voy a ayudarte. Puedes contar conmigo. Ella levantó la cabeza y lo miró. Una mirada que mezclaba ternura con algo retorcido, profundo, devoto.
Algo que Izuku no supo identificar, pero que ella sí conocía demasiado bien. Era amor. Amor que quemaba. Amor que congelaba. Amor que quería consumirlo todo. Él era la primera persona que había entrado en su mundo sin destruirlo. Y ella pensaba guardarlo allí para siempre. Izuku tuvo que despedirse. Tenía que volver a casa, y Mari también. Izuku, ¿vas a estar bien?, preguntó él por tercera vez. Ella asintió, pero no porque no necesitara ayuda, sino porque no quería parecer dependiente tan rápido. Todavía no. Primero debía asegurar las cosas, primero debía observar, entender, acercarse más. Izuku, ten cuidado al volver, añadió Izuku. Y Mari, tú también, respondió con un tono inesperadamente suave. Él sonrió. Ella no. No podía, si sonreía demasiado, sentía que iba a terminar diciendo todo lo que pensaba y aún no era momento. Izuku empezó a caminar hacia la salida principal. Ella lo siguió con la mirada. Lo siguió hasta que su figura se perdió detrás de los árboles y entonces, su expresión cambió. La dulzura desapareció. La timidez se evaporó. La vulnerabilidad se estrechó dentro de una nueva forma. Una forma afilada, firme, total. Izuku era suyo. Era suyo porque nadie más lo había visto como ella. Nadie más había sentido ese fuego dentro de él. Nadie más había comprendido que él era la única luz que podía entrar a su mundo. Lo necesitaba. No como aliado. No como compañero. No como amigo. Sino como algo más. Algo que no sabía poner en palabras, algo que la consumía cuando cerraba los ojos. El amor no siempre se parece al amor. A veces se parece a un nudo. A veces a una cicatriz. A veces a un vacío que solo una persona puede llenar. Izuku ya había empezado a llenarlo. Y ella no iba a dejar que nadie más robara la atención que él le había dado. Nadie. Ni Uraraka. Ni Ida. Ni su padre. Ni Bakugou. Ni ninguna otra chica de la UA. Él la había abrazado. Él la había cuidado. Él la había elegido. Ella solo tenía que asegurarse de que siguiera haciéndolo. Para siempre. Cuando Imari llegó a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer contra la pared. Su corazón seguía latiendo fuerte, como si quisiera salir. Recordó su abrazo. Recordó sus palabras. Recordó cómo sus manos temblaban cuando la sostuvo y su respiración se volvió irregular. Caminó hacia su cama y se sentó. Miró sus manos. Esas manos que él había tomado. Las apretó contra su pecho. Y una sonrisa lenta, suave, peligrosa, apareció en su rostro. Inari. Izuku, el sonido de su nombre escapó como un suspiro, como un secreto, como una promesa. Se tumbó en la cama mirando el techo, imaginando su rostro, su voz, el calor de su cuerpo. Izuku Midori ya era suyo. Su héroe. Su luz. Su salvación, y ahora que lo había encontrado, no lo iba a compartir con nadie más. Porque si el mundo siempre intentó quitarle todo, ella no iba a permitir que también le quitaran a él. No. Izuku era lo único que quería y lo único que necesitaba. Su primer pensamiento al despertar, el último al dormir. Su futuro, su todo, y si tenía que aislarlo, si tenía que alejarlo de los demás, si tenía que aferrarse hasta que solo la mirara a ella, entonces lo haría. Sin dudar. Imari, mañana, murmuró con los ojos entrecerrados. Mañana volveré a verlo, y él volvería a hablarle. Y volvería a sonreírle. Y volvería a decir su nombre con ese tono que era solo para ella. Con cada paso, con cada día, con cada encuentro, él se volvería más suyo y ella se encargaría de que así fuera para siempre. Fin del capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, y si fue así, dejen su voto y comenten para más capítulos, y sin nada más que decir los veo luego con otro fanfic.